Mi nombre es Arturo, don Arturo, para los que me conocen de toda la vida, aquí en estas tierras, que me vieron nacer y que me han visto envejecer, surco a surco, cosecha a cosecha. 75 años llevo a cuestas, 50 y tantos de ellos dedicados a labrar esta tierra con mis propias manos. A veces miro mis palmas. Mira, están curtidas, llenas de cicatrices, ajadas, como un mapa de mi vida, ¿sabes? Cada surco, cada callo, es una historia de sudor que empapó la tierra, de un amor que se entregó sin medida, y últimamente de una amargura que pensé que nunca probaría, que se me ha pegado al alma como la arcilla mojada a las botas, porque ¿quién iba a decir que a estas alturas de mi camino, después de entregar mi alma entera, mi corazón, mi vida, tendría que esconderme de mis propios hijos? Sí, de Santiago y de Carmen, mis hijos, los mismos que parió mi querida Elena, mi mujer, mi compañera fiel, que ya descansa en paz bajo el silencio de la tierra, los mismos que crecieron correteando por estos campos, bajo este mismo sol que ahora me acaricia las arrugas, con el olor a tierra mojada pegado a la piel. Y sí, me abandonaron. Me tiraron a un lado como a una herramienta vieja y oxidada, que ya no sirve, que ya no tiene filo. Me consideran una carga, un estorbo, una sombra del pasado que les impide mirar hacia un futuro que, según ellos, es solo para ellos. Y mira la ironía, ¿eh? La granja que yo construí, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño, con el esfuerzo de mis brazos y la esperanza en mi mirada. Ahora la quieren vender. Ya no produce, papá, dicen, con esa voz que no es la de mis hijos, sino la de extraños, fríos, calculadores. Quieren deshacerse de mí y de esta tierra para dársela a una constructora. Una constructora que levantará edificios de cristal y cemento donde antes crecían mis maizales, orgullosos y altos. Donde mis nietos, que ya ni me visitan, ya no me visitan. Donde ellos, sí, mis nietos, deberían haber aprendido el olor de la tierra mojada después de la lluvia, la sabiduría de las estaciones, el milagro de una semilla que brota. Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían siquiera imaginar, es que este viejo labrador que veían como un cero a la izquierda, sin valor, sin futuro, sin nada que ofrecer, este viejo tenía un plan, un secreto guardado bajo llave, más profundo que el pozo de mi granja, más antiguo que el árbol más sabio de esta finca, y ese secreto iba a cambiarlo todo. Para ellos, y para mí, iba a ser el martillo de mi justicia. Se me hace un nudo en la garganta cuando pienso en todo lo que di, todo, cada gota de sudor, cada noche en vela, cada sueño aplazado. No es quejarme, no, es recordar, porque a veces uno necesita recordar para entender la profundidad de un dolor, para medir la inmensidad de una traición, para perdonar, quizás, o para no perdonar, depende del día y de cómo me golpea el sol, de la intensidad de la memoria que me asalta sin previo aviso. Elena, mi vieja, mi compañera de batallas y de amores, siempre me decía: Arturo, eres un hombre de roble, fuerte como la encina más antigua, pero tu corazón es de niño, puro e ingenuo. Y sí, quizás lo era. Ingenuo puede ser. Demasiado. Cuando Santiago, el mayor, era solo un chavalín, un renacuajo de apenas 6 años, con los pantalones siempre rotos en las rodillas de tanto jugar, se me metió entre ceja y ceja que quería un vagón de juguete. De esos de madera, grandes, con sus ruedas de verdad que giraban con la brisa. No era un capricho cualquiera, era su sueño. Pasaba horas dibujándolo en la tierra con un palo desdentado, sus pequeños labios murmurando planes de aventuras. Lo miraba y me decía, con esa inocencia que te desarma: papá, con esto voy a llevar el agua para las plantas. Voy a ser un agricultor como tú, el mejor del mundo.
Me partía el alma, me rompía el corazón verlo tan ilusionado, con esa fe inquebrantable en un pedazo de madera. En ese entonces, el dinero era más escaso que el agua en verano. Una sequía económica que nos golpeaba el alma, ¿sabes? Pero lo prometí, y las promesas de un padre, al menos las mías, las que se hacían con el alma entera, no se rompen. Recuerdo que vendí mi única vaca lechera, mi Blanquita, la mimosa, le llamaba Elena, por su carácter dócil y sus ojos grandes y expresivos. Era ella quien nos daba la leche fresca cada mañana, la que con su dulce mirada nos pedía caricias mientras ordeñábamos, la que nos ayudaba a hacer el queso que luego Elena vendía en el mercado del pueblo, con su delantal blanco y su sonrisa que alegraba el día. Me costó, me costó mucho. No era solo un animal, era parte de la familia, un eslabón vital en nuestra pequeña cadena de subsistencia, un miembro más de este hogar de campo. Cada mugido era una nota en la sinfonía de nuestra granja, un recordatorio de la vida que nos dábamos. Pero la imagen de Santiago, ese renacuajo de apenas 6 años, con ese vagón de madera de cedro, sus ojos brillando como 2 luceros bajo el sol naciente, imaginándose llevando agua a las plantas, jugando al agricultor como yo. Eso, mi amigo, eso no tenía precio. Lo prometí. Y las promesas de un padre, al menos las mías, las que se hacían con el alma entera, no se rompen. Vendí a Blanquita a don Ramón, el carnicero del pueblo, con el corazón encogido, sintiendo cómo un pedazo de mí se iba con ella. Sentí la deslealtad en mis venas, pero la necesidad era más grande que el sentimiento. Ella me miró con sus grandes ojos pardos cuando se la llevaba, y juro que vi una lágrima, o quizás era la mía, disimulada por el sudor. Él me dio unas cuantas monedas, no muchas, en un puñado que sentí ridículo para el valor que dejaba ir, pero suficientes para el sueño de un niño. Y con esas monedas, con un peso en el alma que solo la esperanza podía aligerar, fui a la capital en el camión de don Pedro, el de los víveres, arrastrando mis pies cansados por el largo viaje, y conseguí el vagón. Era robusto, de madera de cedro puro, olía a bosque recién cortado y a promesas cumplidas. Y cuando se lo di, la cara de mi hijo, eso me llenó más que 1000 blanquitas. Él lo abrazó, no lo soltaba, su pequeña nariz aspirando el olor a madera nueva. Y por unos días, sí, lo usó para jugar a ser agricultor, arrastrando piedras y hojas secas, con su imaginación desbordada. Luego, como todos los juguetes, fue quedando en un rincón olvidado, bajo el tamarindo, su pintura descolorida por el sol y la lluvia. Pero yo no lo olvidé, ni el vagón, ni el sacrificio, ni la promesa, nunca. Con Carmen, mi niña, fue diferente. Ella era más de libros, de cuentos, de sentarse bajo el tamarindo y leer por horas, con la espalda apoyada en el tronco rugoso, las páginas volando con el viento. Cuando terminó la primaria, su maestra, doña Emilia, una mujer de carácter fuerte y corazón noble, me dijo: «Don Arturo, esta niña tiene una mente brillante. No la deje aquí, en el campo. Necesita ir a la ciudad, a la secundaria. Necesita más que estas 4 paredes de conocimiento, más que este horizonte mahdud. Mi tierra, mi vida, mis paredes». Pero entendía, yo solo quería lo mejor para mis hijos, lo que yo no pude tener, lo que mis padres no pudieron darme. El uniforme escolar de la secundaria en la ciudad era caro. Los libros de texto, gruesos y llenos de letras menudas, las matrículas, los pasajes de autobús. Y yo, ¿qué tenía? La tierra, siempre la tierra, pero no podía vender un pedazo de ella. No. Eso era traicionar a mis ancestros, a mi padre, a mi abuelo, a la sangre que me unía a este suelo. Así que, ¿qué hice?
Me puse a trabajar de sol a sol, y cuando el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, encendía una lámpara de queroseno en el granero y me ponía a tejer cestas de mimbre. Sí, yo, un hombre de campo, un agricultor tosco tejiendo. Mi abuela me había enseñado de niño, por si acaso me decía: Arturo, las manos nunca sobran y un oficio más nunca estorba. Y mira, ¿tú por dónde sirvió? Mis dedos, acostumbrados al arado, a la dureza de la azada, se volvieron ágiles con el mimbre, creando formas y patrones. Vendía las cestas en el mercado negro, por así decirlo, que en realidad era el mercado de pueblo, pero las vendía a escondidas para que no se enteraran mis hijos del esfuerzo extra, de las noches sin dormir. No quería que sintieran que me sacrificaba por ellos, que mi amor era una carga más para sus jóvenes hombros. Quería que lo vieran como algo natural, algo que un padre hace por sus hijos, sin pedir nada a cambio. Noches enteras, con la luna como testigo y el cansancio pegado a los huesos como una segunda piel. Y con esas monedas, Carmen fue a la secundaria y después a la universidad. Estudió Derecho. Mi hija abogada, imagínate el orgullo que sentía, ese pecho hinchado de alegría, yo con mis manos de tierra, ajadas por el trabajo, y ella, con su mente de luces y leyes, brillando en la ciudad. Santiago, por su parte, quería ser ingeniero, de esos que construyen puentes y carreteras, que miran al horizonte y ven posibilidades, no solo montañas. Yo lo apoyé con toda mi alma. ¿Cómo no? Recuerdo cuando le tocó comprar los libros de ingeniería. Eran unos libracos gordos, pesados, llenos de dibujos y fórmulas que yo ni entendía, símbolos extraños para mis ojos acostumbrados a las formas de las semillas. Eran caros, muy caros. Yo no tenía un peso extra. Era época de vacas flacas otra vez, de esas que te aprietan el alma y el estómago. Elena me vio preocupado, mi frente arrugada por las cuentas imposibles. Arturo, ¿qué te pasa, mi viejo?, me preguntó con su voz dulce, aquella que siempre me calmaba. Le conté la preocupación que me carcomía. Ella, que siempre fue mi fortaleza, mi roca, me dijo: no te preocupes, mi viejo, siempre hay una forma. Dios aprieta, pero no ahorca. Y la hubo. Fui al pueblo vecino, donde había un coleccionista de antigüedades. Tenía un reloj, mi reloj, el único bueno que tenía. Un reloj de Thyssen, bolsillo de mi abuelo, de esos que se abrían con un clic suave, de cadena de plata, con un grabado en la tapa. Una espiga de trigo y una fecha, la de la boda de mis abuelos. Lo había guardado toda mi vida, como un tesoro, un pedazo de mi historia familiar, mi conexión con mi sangre, con la tierra que mi abuelo había labrado antes que yo. Pero lo vendí. Sí, lo vendí. Lo puse en sus manos. Sentí cómo el metal frío se alejaba de mí y una parte de mi pasado se desprendía. Y me pagó. Lo suficiente para los libros de Santiago. Cuando los trajo a casa, pesados, llenos de conocimiento, me sentí el hombre más rico del mundo. No por el dinero, no, sino por ver la ilusión, la promesa de un futuro en los ojos de mi hijo. Él no sabía el precio real de esos libros, el sacrificio que pesaba en mi mano. Nunca se lo conté. ¿Para qué? Para que valorara el estudio, no el sacrificio de un padre. La bicicleta roja. Sí, esa con la que Santiago se escapaba a pescar al río, dejando la tarea para después, con esa picardía que me hacía sonreír a pesar del enfado. Yo le decía: hijo, primero el deber, luego la diversión. La vida es un equilibrio. Pero lo veía tan feliz pedaleando, con el viento en la cara, libre como un pájaro, que no podía regañarlo del todo. Esa bicicleta no fue barata, no señor, fue en su cumpleaños número 10. Madre mía, cómo lo deseaba. Se le iluminaban los ojos cada vez que la veía en la vitrina de la tienda de don Pepe, el de la ferretería, un sueño de 2 ruedas y manubrio brillante. Había que ahorrar.
Y yo dejé de almorzar por un mes. Sí, tal cual. Me llevaba mi agua y una fruta para el campo, y con la excusa de que el calor me quitaba el apetito, de que el estómago estaba revuelto, no comía mi plato fuerte. El dinero que ahorraba con eso lo guardaba en un bote de lata viejo debajo de mi cama, con el cuidado de un avaro. Todos los días, un mes completo, con el estómago vacío, pero el corazón lleno de una promesa. Y cuando tuve lo suficiente, fui y la compré. La traje en secreto, envuelta en una sábana, y la escondí en el granero, como un contrabandista de sueños. A la mañana siguiente, cuando se la di, no me abrazó. No, él era más de emociones contenidas, más de una sonrisa que de un abrazo efusivo. Pero sus ojos lo decían todo, brillaban con una alegría inmensa. Esa bicicleta se volvió su sombra, su compañera de 1000 aventuras. Y Carmen, mi Carmen, la de la risa cristalina, que sonaba a cascabeles en el viento. Cuando cumplió 15 años, la fiesta. ¡Ay, la fiesta! Todas sus amigas hablaban de vestidos elegantes, de música moderna, de un salón en el pueblo, con luces y adornos que parecían de cuento. Yo, que siempre había sido de fiestas sencillas, en casa, con un poco de comida casera y el rancho bailando un vallenato, pensaba, ¿un salón? ¿Para qué tanto alboroto? Pero era su ilusión, su gran día, el paso de niña a mujer. Y yo quería darle el mundo, quería que ese día fuera inolvidable. Así que, ¿qué hice? Trabajé doble turno, literalmente. Me levantaba antes del amanecer para ordeñar las vacas, sembrar la tierra, regar los cultivos, y cuando el sol se ponía, tiñendo el cielo de brasas, me iba al pueblo a ayudar en la panadería de don Chepe. Amasaba pan con mis manos fuertes, cargaba sacos de harina que me doblaban la espalda, limpiaba hornos calientes hasta la madrugada. Todo por unas pocas monedas extra que apenas sumaban, pero sumaban. Mis manos, ya de por sí grandes y callosas, se hicieron más fuertes, más rudas, con ampollas y cortes. Y el cansancio me pesaba como una losa sobre el alma. Me caía encima al final del día como un costal de arena. Pero cada vez que pensaba en la sonrisa de Carmen, en su vestido blanco, en sus amigas bailando al ritmo de la música alegre, el cansancio se iba, se disipaba como la niebla, y la fiesta fue hermosa, tan hermosa que todavía cierro los ojos y veo a mi niña bailar, girando con la gracia de una mariposa. Ella siempre dijo que fue el mejor 15 años del mundo. Yo solo respondía, para ti, mi amor, lo que sea, y lo cumplía, con el alma, incluso cuando Santiago se fue a la universidad, a la gran ciudad, a buscar un futuro brillante, y necesitaba un lugar donde vivir, un apartamento. Era pequeño, sí, apenas una habitación con una cocineta, pero el alquiler era una barbaridad para nosotros, una cifra que me mareaba solo de imaginarla. Yo ya había vendido el reloj. La vaca, ¿qué más podía dar? Pensé y pensé, las noches eran largas y los pensamientos me daban vueltas en la cabeza. Y la vi colgada en la pared de la sala, junto a la foto en blanco y negro de mi madre joven, sonriendo. Era una manta tejida a mano por mi abuela, con hilos de lana de oveja, teñidos con pigmentos naturales que ella misma extraía de las plantas del monte. Tenía patrones de la tierra, de espigas doradas, de la lluvia que cae en gotas, de los ríos que serpentean. Era una reliquia familiar, un pedazo de arte y un pedazo de mi historia, de las generaciones que me precedieron. Elena dudó. «Arturo, ¿estás seguro? Es de tu abuela, un tesoro». Yo asentí, mi corazón apretado, pero mi decisión firme. «Elena, es por Santiago, para que tenga un techo sobre su cabeza, para que no sienta el frío de la ciudad». La vendí a un anticuario de la ciudad, un hombre con ojos astutos y manos delicadas. Recuerdo el brillo en los ojos del hombre cuando la vio, la manera en que la acarició con reverencia,
Sabía que valía mucho, un precio que yo ni imaginaba. Me dio lo suficiente para el primer año de alquiler de Santiago. Él nunca preguntó de dónde salió el dinero. Nunca. Y yo nunca se lo dije. No quería que sintiera el peso de mis sacrificios, la magnitud de lo que dábamos. Quería que se sintiera libre, que volara, que persiguiera sus sueños sin ataduras. Y luego vinieron los regalos. No los regalos por obligación, no, de esos que se dan por compromiso y sin corazón, sino los que nacen de lo profundo del corazón, de la gratitud silenciosa. Recuerdo un día, Santiago me llamó. Estaba en la ciudad, ya trabajando como ingeniero, con su propio sueldo, un hombre hecho y derecho. Me dijo, y su voz sonaba diferente, con un dejo de preocupación: «Papá, vi una herramienta que te vendría muy bien para el campo, una desmalezadora mecánica, te ahorraría mucho trabajo. Sé que tus manos ya no son las de antes». Mi corazón se hinchó de orgullo, de alegría. Mi hijo pensaba en mí, pensaba en mi trabajo, en mi cansancio. La encargó y la mandó a la finca, y yo la usé con todo el amor del mundo. Cada vez que la encendía, sentía su presencia. Era un lujo, una ayuda inmensa para mis espaldas adoloridas. Y me sentía agradecido, me sentía valorado, reconocido, y ese sentimiento valía más que cualquier fortuna material. Con Carmen fue cuando se casó. Me pidió que buscara unas flores silvestres muy específicas para su ramo de novia, unas orquídeas que solo crecían en lo profundo del bosque, en un lugar de difícil acceso, casi un secreto de la naturaleza. No eran las típicas orquídeas cultivadas, no, eran raras, de un color morado intenso, casi negro, con un brillo aterciopelado que las hacía únicas. Me pasé 3 días caminando por el bosque, durmiendo al raso, bajo el manto de las estrellas, buscando esas flores escurridizas. Me arañé los brazos, las piernas, me caí un par de veces por barrancos resbaladizos, pero las encontré. Y cuando se las entregué el día de su boda, frescas, con el rocío de la mañana aún pegado a los pétalos, ella me miró con esos ojos suyos, tan parecidos a los de Elena, y me abrazó. Un abrazo fuerte, de esos que te devuelven el alma al cuerpo. «Gracias, papá. Son perfectas, justo lo que quería». Y ese abrazo valió cada espina, cada herida, cada hora de búsqueda. Era el pago más preciado. Sí, di todo, mis manos que se hicieron ásperas por el trabajo, mi tiempo robado al descanso, mis pocos bienes entregados sin medida, mi corazón que se partía y se reconstruía con cada sacrificio. Creía, ingenuo de mí, ciego de amor, que construía un futuro, no solo para ellos, sino para nosotros, para la familia, siempre pensando en la familia, en la unidad, en el calor del hogar, en que mi sangre, la que corría por mis venas y por las de ellos, se mantuviera unida por siempre como los hilos de un buen tejido, que esta tierra, esta finca que yo tanto amaba, que me había dado la vida y el sustento, siguiera siendo nuestra, nuestra de todos. Qué equivocado estaba, qué ciego fui, qué doloroso fue abrir los ojos a la verdad. El abandono no llegó de golpe, no. No fue un portazo ruidoso, ni una ruptura abrupta. Fue como una sequía lenta y dolorosa. Al principio eran pequeñas cosas. Una llamada que no se devolvía, un silencio al otro lado del teléfono, un mensaje de «Estoy ocupado, papá», cuando les preguntaba si vendrían el fin de semana. Una excusa rápida, casi robótica. Yo, que siempre fui de entender, de justificar, de ver el lado bueno a todo, me decía: «Tienen sus vidas, es normal, la ciudad los consume, es un torbellino que no perdona», y lo aceptaba, con una punzada de tristeza en el pecho. Luego, los cumpleaños, los míos. Mi 65 lo pasé con Elena. Los hijos llamaron, sí, voces apresuradas, casi mecánicas, pero un «feliz cumpleaños, papá». Por teléfono no se siente igual que un abrazo apretado, un beso en la frente. Al año siguiente, el 70, ya Elena se había
ido, y el vacío a mi lado era inmenso, pesado. Me senté solo en el porche, con una taza de café humeante que apenas me calentaba el alma y el recuerdo de su risa, su voz. Los teléfonos no sonaron, ni un mensaje, nada, ni una palabra. Seguro se les olvidó, pobrecitos, me dije, con una punzada de dolor tan aguda que me cortó la respiración. Están tan ocupados, con tantas responsabilidades. Esa frase se volvió mi mantra, mi excusa, mi tabla de salvación en un mar de desilusión. El primer verdadero golpe al alma que me dejó el corazón hecho pedazos fue la Navidad. La Navidad siempre fue sagrada para nosotros. Elena cocinaba el pavo con manos expertas. Yo encendía el fuego en la chimenea y la casa se llenaba de risas y villancicos que resonaban en cada rincón, de niños correteando y el calor de la familia. Después de que Elena se fue, yo esperaba que la tradición continuara, que el hogar no muriera con ella. Los llamé con semanas de antelación, con la voz llena de esperanza. Vendrán para Navidad mis hijos, los espero con los brazos abiertos. Santiago, con su voz apurada, distante, me dijo: «Papá, es que Carmen y yo tenemos compromisos, un viaje planeado. Ya sabes, los niños quieren ver la nieve, una experiencia diferente, inolvidable. La nieve, aquí, en el trópico. La nieve». Se me heló el alma, se me congeló la esperanza. Carmen, por su parte, me envió un mensaje de texto, frío, un emoji de un árbol de Navidad y un simple «Lo siento, pa, te queremos». Un emoji. Por toda mi vida entregada, por todas las Navidades pasadas, por la memoria de su madre, una insignificancia. Esa Navidad la pasé solo. El pavo se quedó en el congelador, un fantasma de lo que pudo haber sido. La chimenea fría, sin fuego, sin calor, y la casa, que antes rebosaba de vida, de calor humano, se sentía como una tumba vacía, llena de ecos de lo que ya no era. Miraba las fotos de mis hijos, de mis nietos, que nunca venían, que se habían vuelto sombras en papel, y sentía una grieta abriéndose en mi pecho, una herida profunda que sangraba en silencio. Los regalos. Los regalos. Siempre fui de dar cosas hechas con mis manos. Un taburete de madera tallado con paciencia, una canasta de frutas frescas de la huerta, una pieza de metal forjado con el sudor de mi frente. Pequeños detalles, pero hechos con el corazón más grande. Un año les tejí a mi nieto y a mi nieta unas bufandas de lana, de esas que abrigan el invierno y te hacen sentir el calor del hogar, de colores vivos, pensando en sus risas, en la alegría de sus rostros. Cuando Santiago y Carmen vinieron a verme, por un trámite del banco, sí, no por verme a mí, sino por un papel, por unos números, se las entregué con todo mi cariño, con la ilusión de un niño. Mi nieta, la pequeña, la vio y dijo, con esa crueldad inocente que te desgarra: «Qué fea, abuelo, parece hecha por un ciego, no me la pongo ni loca». Y se rió, con una risa que me taladró el alma. Mi hijo Santiago la regañó, sí, pero con una sonrisa en los labios, una sonrisa cómplice que me dijo que él pensaba lo mismo. Carmen, por su parte, la tomó, la dobló sin mirarla, sin un ápice de aprecio, y la tiró en una silla como si fuera un trapo viejo, inservible. «Gracias, papá», me dijo mirando el reloj con impaciencia. «Tenemos prisa. El tiempo es oro». Me sentí como esa bufanda, un trapo viejo, sin valor, descartado sin miramientos, y la vista de mi nieta riéndose de mi trabajo, de mi amor. Eso me dolió más que cualquier ofensa de mis hijos, porque los niños repiten lo que ven, lo que escuchan, y lo que veían en sus padres era desprecio, puro y duro. La mesa separada. Eso fue en la boda de un primo lejano de Elena. Me invitaron por compromiso, porque ya era yo una figura casi olvidada, un remanente del pasado. Mis hijos estaban allí, con sus familias,
con sus ropas elegantes y sus sonrisas resplandecientes. Yo, ya con mis 70 cumplidos, me senté en la mesa principal, donde estaban los más viejos, los que tenían mi edad, mis contemporáneos, los que entendían el peso de los años, y al rato se acerca Santiago con una sonrisa forzada en el rostro, una mueca más que una sonrisa. Papá, mira, es que esta mesa es para los jóvenes, para la gente de nuestra edad. Hay otra mesa más allá, con los tíos y las tías, con la gente mayor, donde estarás más cómodo, más tranquilo. Cómodo, claro, cómodo para que no los avergonzara con mi ropa de campo, con mis manos de agricultor, con mi presencia que desentonaba en su mundo de sofisticación. Me levanté. Vi cómo la gente me miraba, con curiosidad o con lástima. Me sentí como un pobre diablo, un estorbo, una figura incómoda en su propio círculo familiar. Fui a la otra mesa, la de los olvidados, y desde allí los vi reír, bailar, brindar, celebrar su vida sin mí. Y yo, sentado, con la comida fría en el plato y el corazón helado, contemplando cómo mis propios hijos me exiliaban de su vida, de su mundo, de su alegría. Esa noche, la dignidad se me escapó por la punta de los dedos, se disolvió como el azúcar en el agua. Las mentiras, ay, las mentiras, esas que te envenenan el alma lentamente. Un día me sentía mal, un dolor de pecho que me oprimía, un cansancio extremo que me tumbaba en la cama. Llamé a Carmen. Hija, me siento mal, mucho. ¿Podrías venir a verme o llevarme al doctor? Tengo miedo. Su voz se hizo aguda, como siempre que quería zafarse, como un resorte que se tensa. Ay, papá, qué pena, qué coincidencia. Es que estoy en una reunión importantísima de la oficina, con unos clientes de fuera del país muy importantes. Imposible moverme un centímetro. No cuelgues. Llamé a la vecina, a doña Rosa, una santa mujer, para que me ayudara. Ella, sin dudarlo, me llevó al dispensario del pueblo en su vetusto coche. Me dieron unas pastillas y me dijeron que era estrés. Estrés. Sí, el estrés de la soledad, de la desilusión, de la mentira que te asfixia. Al día siguiente, doña Rosa me contó, con la inocencia de ¿quién no sabe que está hurgando en una herida abierta?, que había visto a Carmen en el centro comercial de la ciudad, de compras, riendo a carcajadas con sus amigas, cargando bolsas llenas de ropa y zapatos. No la reunión importantísima, no los clientes extranjeros, compras, reír, conmigo la mentira, con sus amigos la verdad cruel que me golpeaba una y otra vez. Lo más doloroso de todo, lo que me hizo sentir que ya no tenía nada que perder, fue el intento descarado de que me fuera de la granja. Fue Santiago el que vino vestido de traje, con una carpeta bajo el brazo, como si viniera a hacer negocios con un extraño, con un enemigo. Su rostro era serio, profesional. Papá, empezó con una voz suave, de esas que usan los abogados para endulzar el veneno, para hacerte creer que es miel. Sabes que la finca ya no es rentable. Estamos perdiendo dinero, estamos cada vez más endeudados. Es una carga para todos. Perdiendo dinero. Si yo me mataba trabajando de sol a sol para que diera de comer, para que nos mantuviera a todos. Es hora de modernizar. Hay una empresa interesada en comprar. Quieren construir un complejo turístico aquí, un megaproyecto. Será un gran desarrollo para la región. Mis ojos se abrieron como platos, mi boca seca. Vender la tierra, mi tierra, la de tus abuelos, la que te dio de comer y te vio crecer. Él suspiró, como si yo fuera un niño terco, un anciano senil que no entendía la lógica del mundo moderno. Papá, eres mayor, no puedes. Con todo esto, podemos buscarte un apartamento en la ciudad, un lugar cómodo con todas las facilidades, cerca de los servicios y los médicos, y te visitaremos más seguido, lo prometemos. La promesa vacía, el apartamento en la ciudad, para sacarme de aquí, para que no estorbara,
para que no fuera una piedra en su camino. Carmen se unió al coro, con su voz aguda y cortante. Sí, papá, es lo mejor. Ya no produces, tus manos ya no pueden con tanto. Eres una carga para nosotros, una preocupación constante, una carga. Yo, que les di mi vida, mis sueños, mi sangre, mis sacrificios, que pasé hambre por ellos. La palabra me golpeó como un mazazo en el pecho, me dejó sin aire, una carga. Y la ironía más amarga de todas, querían venderme mi propia casa, mi propio legado, la herencia de mi sangre, porque según ellos la finca era de la familia, pero la administraba yo. Y yo, al ser viejo, al ser una carga, ya no podía, ya no era capaz de tomar decisiones. ¡Qué injusticia! ¡Qué descaro! ¡Qué puñalada en el corazón! Me senté en mi porche, después de que se fueron, dejándome solo con mis pensamientos y el eco de sus palabras. El sol de la tarde bañaba los campos, tiñendo de oro los maizales que yo había sembrado con mis propias manos. El viento susurraba entre los árboles como si me contara historias de antaño, de tiempos mejores. Y pensé en mi Elena, mi faro, mi guía. ¿Qué harías tú, mi amor? Le pregunté al aire, a las nubes que pasaban indolentes. Y la voz de ella, mi voz interior, mi conciencia, la escuché clara, resonante. Arturo, nunca dejes que te roben tu dignidad. Vale más que cualquier tesoro. Y en ese momento algo cambió dentro de mí. La tristeza que me agobiaba se tornó en una frialdad. La desilusión profunda, en una determinación silenciosa de acero. Ellos creían que yo era solo un viejo cansado, sin nada. Se equivocaban mucho, porque este viejo había guardado un secreto que valía más que todas las tierras que ellos querían vender, más que todas sus ambiciones. Y ese secreto iba a ser mi venganza, mi justicia, mi resurrección, mi manera de decirles que no se juega con la dignidad de un hombre. El secreto es una historia que se remonta a muchos años atrás, a una época en la que yo era apenas un muchacho, un crío de 16 años, con la piel curtida por el sol y los sueños de la juventud en los ojos. Mi padre, que en paz descanse y que la tierra le sea leve, me enseñaba los secretos de la tierra. Cómo saber cuándo llovería por el color extraño del cielo, cómo sentir la sed de una planta con solo tocar sus hojas marchitas, cómo hablarle a la tierra para que te dé sus frutos con generosidad, cómo leer sus mensajes silenciosos. Un día estábamos cavando un nuevo pozo. El viejo pozo, el que había abastecido a mi abuelo y a mi padre, se había secado casi por completo, y necesitábamos agua, vital, para los cultivos sedientos. Picábamos y picábamos bajo el sol, inclemente mi padre y yo, nuestros cuerpos cubiertos de polvo y sudor. El sudor nos corría por la frente, nos cegaba los ojos, se mezclaba con la tierra. Y de repente mi pico golpeó algo duro, con un sonido metálico y hueco que no era el de una simple piedra. No era una roca común, era diferente, sonó distinto, vibrante. Y al sacarlo del agujero, a la luz brillante del sol, vi que brillaba. No como el oro, no, era un brillo más sutil, misterioso, como el de las estrellas más lejanas, pero atrapado en una roca áspera y terrestre. Era de un color gris oscuro, casi negro, pero con destellos azules y plateados, que parecían danzar a la luz. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de mucha sabiduría, de esa que no se aprende en los libros, lo tomó en sus manos, con una curiosidad que rara vez mostraba. Lo miró con atención, lo sopesó, lo puso cerca de una lámpara de aceite en la noche, para ver cómo se comportaba bajo una luz diferente. Y me dijo, con esa voz grave que siempre me transmitía seguridad, «Hijo, esto es especial, no es oro, no es plata, no sé qué es, pero es diferente a todo lo que he visto en esta tierra en mis 80 años de vida. Guarda un misterio». Lo guardó.
Lo metió en una caja de madera vieja, de esas donde guardábamos las herramientas más valiosas, los secretos del campo. Y ahí se quedó, durante años, en el olvido, entre el polvo y las telarañas. Él nunca le dio mucha importancia. Para él, la verdadera riqueza era la tierra que daba de comer. El esfuerzo de tus propias manos, la lluvia a tiempo, y yo, pues yo tampoco. Era solo una piedra rara, un capricho de la tierra. Pasaron los años como las nubes en el cielo. Yo me casé con mi Elena, la mujer de mi vida. Tuvimos a Santiago y a Carmen. La vida de agricultor es dura, sí, te exige cada día, pero honesta, te recompensa con la satisfacción del trabajo bien hecho. Y un día, por pura casualidad, escuché en la radio, sí, una radio vieja a pilas, un programa sobre geología. Hablaban de minerales raros, de piedras preciosas que se encuentran en lugares insospechados, escondidas a la vista. Y mencionaron uno en particular, un mineral con propiedades especiales, muy valioso para la tecnología moderna, indispensable para los avances que ni siquiera imaginábamos. Lo describieron con detalle, y de repente un escalofrío me recorrió la espalda, un golpe de reconocimiento que me dejó sin aliento. El color, el brillo, era idéntico a la piedra que mi padre había encontrado hacía tantos años que yo había olvidado por completo. Esa noche no pude dormir. Mi mente era un torbellino de pensamientos. Bajé al cuarto de herramientas y busqué la caja de madera. Ahí estaba, intacta, cubierta de décadas de polvo, un baúl de recuerdos. Saqué la piedra. La miré bajo la luz tenue de la lámpara de queroseno y sentí que algo grande se movía dentro de mí. Un presentimiento. Al día siguiente, muy temprano, antes de que mis hijos se despertaran y el sol asomara por el horizonte, tomé un trozo pequeño de la piedra, lo envolví en un pañuelo de algodón y fui al pueblo vecino. Había un viejo joyero, don Carlos, que había estudiado en la ciudad y se había retirado a vivir tranquilo, un hombre con la sabiduría de los años y el conocimiento de las piedras. Se lo mostré, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Don Carlos lo tomó con sus dedos finos, lo examinó con una lupa que le agrandaba los ojos, lo pesó en su mano, como si pudiera sentir su valor, y sus ojos, normalmente cansados, se abrieron de par en par, brillando con una mezcla de asombro y comprensión. «Arturo», me dijo con voz temblorosa, casi un susurro, «¿esto dónde lo encontraste? ¿De dónde lo sacaste?» Le conté la historia, desde que mi padre lo golpeó con el pico. Él me miró fijamente con una seriedad que me heló la sangre. «Arturo, esto no es solo una piedra bonita, esto es tantalio, o uno muy parecido, con las mismas propiedades, un mineral extremadamente raro y valioso. Se usa en electrónica, en componentes de alta tecnología, en los aparatos más avanzados. Se paga a precio de oro, o más, mucho más». Mi corazón empezó a latir como un tambor desbocado en mi pecho. Tantalio. Aquí, en mis tierras bajo mis pies. No lo podía creer. Le pedí que me diera un valor aproximado, solo para tener una idea. Y cuando me dijo la cifra, casi me caigo de espaldas. Era una fortuna escondida bajo la tierra que yo pisaba todos los días, que labraba con mis propias manos. El secreto de mi tierra. Y ahí empezó mi secreto. ¿Por qué lo mantuve oculto? Por varias razones que se fueron forjando con el tiempo en mi mente. Primero, el miedo. Miedo a la codicia humana, a la locura que puede desatar el dinero fácil. Si la gente se enteraba, si mis hijos se enteraban, ¿qué pasaría? ¿Se volverían locos? ¿Desataría una fiebre del mineral en mi propia tierra? ¿Una invasión de extraños, de oportunistas? No quería eso. Querían que mis hijos aprendieran a trabajar, a valorar el esfuerzo, a ganarse la vida con el sudor de su frente, como yo lo había hecho. No que esperaran una riqueza caída del cielo, sin trabajo, sin sacrificio. Quería que fueran hombres y mujeres de bien,
con principios, con amor por el trabajo y por la vida, no por el dinero fácil que corrompe el alma. Así que cada vez que tenía un rato libre, cuando mis hijos estaban en la escuela o en sus trabajos de medio tiempo en el pueblo, me iba al viejo pozo. Con herramientas rudimentarias, en silencio y con la mayor discreción del mundo, empecé a extraer el mineral. No en grandes cantidades, pequeños trozos que pudiera cargar y esconder fácilmente. Lo guardaba en barriles viejos de madera, ocultos en una cueva natural que había descubierto en mi propiedad, a un par de kilómetros de la casa, bien escondida entre la maleza espesa. Los cubría con tierra, con ramas secas, con hojas caídas, para que nadie, absolutamente nadie, sospechara su existencia. Era mi tesoro oculto, mi póliza de seguro, pensaba yo, para el futuro, para una emergencia, para cuando me hiciera viejo y mis fuerzas me abandonaran. Una reserva que con el tiempo fue creciendo lentamente pero sin pausa. A veces, Santiago me veía con los pantalones sucios de tierra, el pico en la mano, y me decía con esa familiaridad de hijo que no sospecha nada: «Papá, ¿todavía buscando rocas raras? ¿Qué? ¿Vas a construir un castillo de piedras?» Y yo me reía, con una risa nerviosa pero sincera. «Sí, hijo, uno nunca sabe lo que esconde la tierra. Siempre hay sorpresas». Él no sospechaba nada, su mente joven ocupada en sueños de grandeza. Ni Carmen. Ellos veían mi sudor y pensaban en el campo, en el trabajo duro del agricultor, no en la fortuna que tenía bajo sus pies. Pasaron las décadas. La cantidad de mineral acumulada era impresionante. Lo iba vendiendo a cuentagotas, con mucha cautela, a intermediarios discretos que me contactaba don Carlos, sin levantar sospechas, sin hacer ruido. El dinero lo guardaba en una cuenta bancaria a mi nombre, en un banco de una ciudad lejana, bajo un código secreto, sin que nadie, ni siquiera mi Elena, supiera su magnitud real. Ella solo sabía que tenía unos ahorros, que habíamos guardado con esfuerzo, pero no la cantidad real, la inmensidad de la fortuna. Quería protegerla también de la carga de un secreto tan grande, de la preocupación que podría generarle. Cuando ella se fue, dejándome solo en este mundo, me quedé solo con mi secreto, y con la certeza de que era el único dueño legítimo de estas tierras, aunque en los papeles, por un descuido de juventud y por confianza en mis hijos cuando eran pequeños, la titularidad apareciera como la familia Pérez, nombre de mi abuelo, y que mis hijos, al crecer, habían asumido que era de ellos por derecho, por tradición, pero yo sabía que la finca era mía por herencia y por ley, y que el mineral también. Y ahora, con su desprecio, con su intento de echarme de mi propia casa, de mi propia tierra, ese tesoro oculto se volvió mi arma, mi escudo, mi dignidad, que ellos habían pisoteado sin piedad. Me había costado décadas de trabajo, de silencio, de soledad, de sudor para extraerlo. Cada gramo de ese mineral era un pedazo de mi vida, de mi alma. Y ahora ellos iban a entender que el verdadero valor no está solo en lo que se ve en la superficie, en el dinero fácil que buscan. Estaba en la tierra y en la lealtad que no tuvieron. El día de la reunión. Ese día lo recuerdo como si fuera ayer, cada detalle, grabado a fuego en mi memoria. Santiago y Carmen llegaron a la granja en un coche reluciente, negro, de esos que valen más que toda mi casa y mi vida entera. Venían con sus trajes impecables, sus aires de superioridad, de ejecutivos. Traían a un abogado, un jovencito, engreído, con gafas de montura fina y un maletín de cuero que parecía más importante que él mismo. Quería que yo firmara unos papeles. La venta de la granja. El plan era simple. Me daban una pequeña cantidad de dinero, una migaja, por mi parte, una limosna por mi vida, y me buscaban ese apartamento cómodo en la ciudad, lejos de sus miradas, lejos de su vergüenza.
Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Elena amasaba el pan con sus manos suaves y fuertes, donde mis hijos hacían sus tareas, riendo y jugando, la misma mesa donde yo les había dado todo, mis sueños, mi vida. Ellos se sentaron frente a mí, con el abogado al lado, en una posición de poder, como si yo fuera un delincuente, un viejo ignorante, al que había que convencer. Papá, empezó Santiago, con esa voz que intentaba ser dulce pero sonaba a frío metal, a cálculo. Hemos venido a cerrar esto de una vez por todas. Lo hablamos hace semanas, lo analizamos. Es lo mejor para todos, para tu tranquilidad, para nuestro futuro. Carmen asintió, su rostro severo, sin una pizca de emoción. Sí, papá, es lo más sensato. La finca está en un estado ruinoso, ya no sirve, ya no produce. Estamos perdiendo una oportunidad de oro que no se repetirá. El abogado, con una voz cantarina y pedante, como si leyera un poema en lugar de una sentencia, empezó a leer los términos del contrato. Palabras como cláusulas vinculantes, cesión de derechos patrimoniales, indemnización compensatoria. Me daban una miseria, sí, una miseria por mi vida, por el sudor de mis ancestros, por el amor de Elena, por lo que yo había construido con sangre y lágrimas. Yo los dejé hablar, los miré a los ojos vacíos de mis hijos. Vi su avaricia desmedida, su impaciencia por terminar con el trámite, por librarse de mí. Vi cómo creían que tenían la partida ganada, que yo era solo un viejo dócil, y yo solo esperaba el momento de asestar el golpe que los dejaría sin aliento y sin fortuna. Cuando el abogado terminó de leer, con un aire de superioridad, me pasó un bolígrafo elegante, caro. Solo firme aquí, don Arturo, y todo estará resuelto. Será libre y podrá descansar. Tomé el bolígrafo. Lo giré entre mis dedos, sintiendo el plástico frío. Los vi expectantes, sus ojos clavados en mi mano. Santiago se inclinó un poco, con una sonrisa de victoria asomando en sus labios. Carmen se cruzó de brazos, impaciente, sus pies tamborileando en el suelo. ¿Saben una cosa?, les dije, y mi voz, que a veces me traicionaba con la vejez, esta vez salió firme, clara, resonante, como un trueno en el silencio de la cocina. Ustedes hablan de la finca, de que no produce, de que es una carga. Hice una pausa dramática para que mis palabras calaran hondo. Los miré, uno por uno, sus rostros endurecidos. El abogado me miró con fastidio como si yo fuera un viejo molesto. Pero hay algo que no saben, algo que esta tierra ha guardado por muchos años, y algo que yo he guardado también, con el celo de un centinela. Santiago frunció el ceño, su expresión cambiando de la impaciencia a la confusión. ¿De qué hablas, papá? No hay nada más que decir, solo firme. Oh, sí, hijo, hay mucho que decir, más de lo que imaginas. Me levanté lentamente con la dignidad que ellos me habían negado. Fui hasta un viejo baúl que tenía en un rincón de la sala, un baúl de recuerdos y secretos. De allí saqué unos papeles amarillentos, arrugados por el tiempo, pero con la tinta aún legible. Eran los papeles originales de la propiedad, los que mi abuelo había guardado, y luego mi padre, los que demostraban que la finca no era de la familia Pérez en general, como ellos creían, sino de Arturo Pérez, heredero directo, los que demostraban que yo era el único propietario legal, el único al que le pertenecía cada palmo de esta tierra. Mis hijos habían hecho algunos trámites con un notario hace unos años, aprovechando una enfermedad mía, mi debilidad, para poner la finca a nombre de la familia, asegurándose de que, si yo moría, ellos la heredarían sin problemas, sin obstáculos. Pero el testamento original de mi abuelo y varios documentos antiguos, todos sellados y legales, demostraban que la finca era mía por derecho y no de ellos sin mi voluntad. Se los puse sobre la mesa, con un golpe seco. Miren bien estos papeles, mis queridos.
Léanlos con atención. Esta finca siempre ha sido mía, no de ustedes, no de la familia en general, como quieren hacer creer, mía. Yo soy el único dueño registrado y tengo los documentos que lo prueban. Testamentos, actas de compraventa, registros antiguos, todo lo que un buen abogado necesitaría para ganar un pleito y no uno pequeño. El abogado palideció, su rostro se volvió blanco como la cal. Tomó los papeles con manos temblorosas, su seguridad desvaneciéndose. Los examinó con avidez, sus ojos recorriendo las letras antiguas. Su cara se descompuso, el sudor le perlaba la frente. Miró a Santiago y Carmen con una expresión de desconcierto, de pánico. Estos documentos, don Arturo, estos son muy antiguos, pero parecen auténticos. Demuestran que usted es el único heredero legítimo de esta propiedad. Lo que se inscribió después, como familia Pérez, es una anomalía que podría ser impugnada legalmente con estos documentos. Podría haber un problema grave. Mis hijos abrieron la boca, sus mandíbulas caídas. Santiago intentó hablar, pero no le salían las palabras, solo un balbuceo. Carmen se levantó de golpe, con el rostro enrojecido, la ira y la incredulidad luchando en sus ojos. Eso es una mentira, papá. Esos papeles no valen nada. Estás viejo y loco. La finca siempre ha sido de todos, lo sabes. No, Carmen, la finca era mía y ahora voy a hacer con ella lo que me dé la gana, lo que me dicte mi conciencia y no lo que me impongan ustedes. Hice otra pausa para que mis palabras se hundieran en sus almas. Respiré hondo. Pero eso no es todo. Hay algo más. Algo que esta tierra ha guardado y que yo he cultivado en secreto durante décadas, en silencio, con la paciencia de un árbol. Fui a la cocinita y volví, con un pequeño trozo de mineral, el que siempre guardaba, conmigo, como un amuleto. Lo puse en la mesa, junto a los papeles. El mineral gris brillante, con destellos azules y plateados, que parecía contener estrellas en su interior. Ellos lo miraron con desinterés, con hastío. ¿Una piedra, papá? ¿Ahora haces bromas? ¿De qué hablas? ¿Qué significa esto? Esta piedra, mis queridos hijos, es tantalio, un mineral extremadamente valioso en el mundo. Y esta tierra está llena de él. Esconde una mina bajo la superficie que ustedes pisotearon, sin saber. El silencio se hizo espeso en la cocina, denso, casi palpable. Podía escuchar el zumbido de una mosca solitaria, el latido de mi propio corazón. Los ojos de Santiago y Carmen se abrieron desmesuradamente. Miraban la pequeña piedra, luego me miraban a mí, a mi rostro impasible, luego al abogado buscando una explicación. El abogado se acercó a la piedra, la tomó con cuidado, como si fuera de oro puro, la observó, la giró entre sus dedos. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa, incredulidad y avaricia. «¿Tantalio?», susurró, su voz casi inaudible. «¿En estas cantidades? ¿Aquí? ¿En una finca agrícola?» «En cantidades suficientes», respondí, con una sonrisa amarga que no llegaba a mis ojos, «para comprar y vender a su constructora 100 veces, para hacer de esta granja una de las fortunas más grandes de la región, una mina de oro bajo sus pies, y nunca la vieron». La reacción fue predecible, casi de libro. Primero, la incredulidad. «Es imposible. Papá, estás viejo, estás delirando. «Esto es una mentira», gritó Santiago, su voz llena de furia y negación, como un niño caprichoso. «Mientes», exclamó Carmen, con la voz quebrada por la ira y el pánico. «No puede ser. Esto es una broma de mal gusto». Yo saqué de mi bolsillo un sobre grande. Contenía extractos bancarios, cifras que harían palidecer a cualquier mortal, que los dejarían sin aliento. Cifras que representaban décadas de ventas discretas de ese mineral, acumuladas con paciencia y silencio.
Los puse sobre la mesa, junto a la roca, como trofeos de mi victoria. El abogado los tomó. Sus ojos se abrieron más y más a medida que leía los números y sus manos le temblaban. «Dios mío», musitó, su voz un hilo. «Don Arturo, esto es una mina de oro. Literalmente, una fortuna que supera cualquier expectativa». Entonces, la incredulidad se transformó en shock. Sus rostros se desfiguraron, pálidos, sudorosos. Sus ojos ya no mostraban desprecio, sino una mezcla de pánico, de desesperación y de avaricia desmedida que los consumía por dentro. «Pero, papá», Santiago tartamudeó, su voz apenas un susurro, «¿por qué no nos dijiste nada? Somos tu familia, somos tus hijos. Teníamos derecho a saber». «Mi familia». Mi voz se alzó un poco, con una punzada de dolor que me quemó la garganta. «Mis hijos. ¿Acaso mi familia me abandona en Navidad, dejándome solo entre los recuerdos? ¿Me deja solo en mi cumpleaños, sin una llamada, sin un abrazo? Me manda un emoji por toda mi vida, como si fuera una cosa sin importancia. Me dice que soy una carga, un estorbo para sus vidas perfectas. Me echa de mi propia casa para venderla a una constructora, sin importarle mi destino. ¿Acaso mis hijos se ríen de los regalos que les hago con mis propias manos, con el cariño de un padre? ¿Me sientan en una mesa aparte en las bodas para que no los avergüence? ¿Me mienten descaradamente cuando estoy enfermo, dejándome solo en mi dolor?» Las palabras les cayeron como piedras sobre la cabeza, una avalancha de verdades que no podían soportar. Se quedaron sin habla. El abogado, que hasta hacía un momento parecía un león, se había encogido en su silla, sin saber qué decir, su rostro reflejando el pánico de sus clientes. Luego vino el falso arrepentimiento, las lágrimas de cocodrilo, abundantes pero vacías, sin alma. Carmen se arrodilló, se me aferró a las piernas con un llanto forzado. «Perdónanos, papá, por favor, fuimos unos estúpidos, ciegos. No, sabíamos lo que decíamos. Te amamos. Somos tu familia, tu sangre, no nos dejes». Sus lágrimas eran copiosas, sí, pero vacías. No venían del corazón, no de la culpa. Venían del miedo a perder la fortuna, a perderlo todo. Santiago, que siempre fue más contenido, más frío, se acercó, la voz ronca, apenas audible. «Papá, por favor, podemos arreglar esto. Empecemos de nuevo. Podemos hacer esto juntos. La mina, la explotación. Podemos ser socios. Te cuidaremos. Estaremos contigo, a tu lado, como siempre debió ser». Yo los miré. Sus caras bañadas en lágrimas falsas, sus manos tendidas buscando aferrarse a algo que creían que era suyo por derecho. Y yo sentí una profunda calma, una paz helada que me recorrió el cuerpo y me dio fuerza. «Llegan tarde», les dije, «demasiado tarde. El tiempo de las oportunidades se acabó. La confianza se rompió para siempre». «Pero papá, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Qué harás con la finca? ¿Con el dinero?», preguntó Carmen, levantando la vista, sus ojos hinchados de lágrimas y de codicia, brillando con una esperanza mezquina. «¿Con todo esto?», respondí, señalando los papeles y el mineral, mi tesoro y mi arma. «Con mi vida, lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, hacer justicia y empezar de nuevo sin ustedes, construir mi propio futuro y el de otros». El plan ya estaba en marcha, ya había contactado a los ingenieros, a los expertos en minería, a los geólogos, a los abogados de verdad, los que trabajan para la justicia, no para la avaricia. La finca ahora sería una explotación minera legal, con todos los permisos en regla, respetando el medio ambiente, como mi padre me enseñó. ¿Y los beneficios? Los beneficios no serían para ellos. Les di un ultimátum, claro y sin rodeos. Tienen dos opciones.
o se van de mi vida y yo hago lo que me plazca con mi propiedad, con mi fortuna, o les demando por intento de despojo, por fraude y por las mentiras que cometieron al querer titular la finca a nombre de la familia sin mi consentimiento, aprovechándose de mi edad y mi enfermedad. Y créanme, con estos documentos y con mi dinero, tengo abogados que no se rinden, que irán hasta el final, que les quitarán hasta la camisa. La ira se apoderó de ellos por un segundo. Sus rostros se contorsionaron. Santiago me gritó con la voz rota por la frustración. Carmen intentó manipularme con más lágrimas y promesas vacías, con súplicas y lamentos. Pero yo era un roble, más fuerte que nunca, inquebrantable. Tienen 24 horas para irse de aquí. Si no, mis abogados empezarán los trámites, y la justicia, esta vez, estará de mi lado, absolutamente de mi lado. Los vi salir de la casa derrotados, sus hombros caídos, sus sueños de riqueza fácil hechos añicos. El abogado se disculpó, balbuceando algo sobre no haber verificado bien los antecedentes, sobre un error de juicio. Le dije que se fuera, que no quería volver a verlo. Se fueron, y yo me quedé solo en la cocina. Pero esta vez la soledad no era amarga, no me pesaba, era silenciosa y poderosa. La paz me envolvió como un manto. Mi nueva vida, sí, se puede decir que es una nueva vida. No es una vida de lujos extravagantes, no. No compré mansiones de 1000 habitaciones, ni coches de esos que vuelan por el asfalto. Mi casa, esta misma casa de la granja, es mi hogar. La reformé, sí, le puse techo nuevo, ventanas que no gotean con la lluvia, un baño moderno y una cocina amplia, pero sigue siendo mi casa, la que construí con mis propias manos, la que ha sido testigo de toda mi vida. Lo primero que hice fue asegurar el futuro de la granja. No la vendí. No. Contraté a gente honesta, trabajadora, del pueblo. Ahora cultivan con nuevas técnicas, más modernas, más eficientes, respetando la tierra. Y la mina de Tantalió está funcionando. Pero no es una mina que destruye la tierra, no. Es una extracción cuidadosa, con respeto por la naturaleza, con la supervisión de expertos. He contratado a jóvenes ingenieros de la región, a gente que se quedó sin trabajo después de la crisis, a gente que tiene ganas de aprender y de prosperar. Les doy empleo, un buen sueldo y, lo más importante, dignidad. La oportunidad de construir algo propio. El dinero. ¿Qué hago con él? Bueno, una parte la he invertido en proyectos para el pueblo, una escuela nueva, con mejores computadoras y maestros motivados, un centro de salud más equipado, con medicinas y personal capacitado, un programa de becas para jóvenes que, como mis hijos en su momento, quieren estudiar en la ciudad pero no tienen los recursos, que tienen sueños y no solo dinero. Los veo, a esos jóvenes, con los ojos llenos de ilusión, de esperanza, y recuerdo mis propios sacrificios, mi propia sed de conocimiento. Y esta vez lo hago sin esperar nada a cambio. Solo la satisfacción de verlos crecer, verlos volar, verlos prosperar, ver cómo sus vidas cambian. Mis vecinos. Ah, mis vecinos. Esos son mi verdadera familia ahora. Don Jaime, el viejo hortelano de al lado, que siempre me dio la mano cuando la necesitaba, sin preguntar. Doña Rosa, la que me llevó al dispensario cuando me sentí mal, sin dudarlo. Ellos son mi refugio, mi consuelo. Me visitan, me traen un plato de su comida, se sientan en el porche a escuchar mis historias, mis anécdotas, mis desahogos. No me preguntan por el dinero. No les interesa la fortuna que he encontrado, les interesa el viejo Arturo, el que compartió con ellos las penas y las alegrías, los atardeceres y las cosechas, el que siempre estuvo ahí, con un consejo o una sonrisa, con un hombro para llorar, la nieta, la que se rió de mi bufanda. Un día vino con su madre, Carmen. Estaba de visita, buscando algo, no sé.
Quizás una última oportunidad de sacar algo, de recuperar lo perdido. La niña estaba callada, con los ojos bajos, avergonzada. Se sentó en un rincón de la sala, como una sombra. Yo, sin decir palabra, sin reproches, sin rencor, saqué una nueva bufanda. No de lana áspera, de esas de seda, suave, con un tejido de colores pastel que brillaban con la luz. Se la di. Ella la tomó. Y por primera vez me miró a los ojos, sus ojos llenos de una sinceridad que no había visto antes. «Gracias, abuelo», susurró, su voz apenas audible, y me abrazó. Un abrazo pequeño, tímido, pero real. Sentí una punzada de esperanza, un hilo delgado de luz. Quizás no todo estaba perdido. Quizás, pero ya no era mi batalla, era la suya. Mis hijos, no los he vuelto a ver. No los busco. Me llegan noticias de vez en cuando por terceras personas que vendieron sus casas en la ciudad, que perdieron sus trabajos por malas inversiones, que se metieron en problemas económicos, que están solos. La vida les dio su propia lección, supongo. Y yo ya no siento ni rencor ni lástima, solo una inmensa paz. Mi corazón está tranquilo. La felicidad, me he dado cuenta, no está en el dinero. El dinero es solo una herramienta, un medio. La verdadera felicidad está en la dignidad, en poder mirarte al espejo cada mañana y ver a un hombre que se mantuvo firme, que defendió lo suyo, que no se dejó pisotear por la ingratitud. Está en la paz de la conciencia, en el silencio de una noche estrellada, en saber que uno dio todo, no por obligación, sino por amor, y que al final ese amor fue recompensado, aunque no por las manos de quienes uno esperaba, sino por otros, por la vida misma. Ahora, cada mañana, me siento en este porche, mi santuario. El sol sale por el mismo horizonte de siempre, tiñendo el cielo de naranja y morado, una pintura divina. El aire fresco me acaricia la cara, me llena los pulmones. Tomo mi café humeante, con el sabor de la libertad, y ya no siento el nudo en la garganta. Siento la brisa, siento la tierra que me sostiene, que me nutre. Siento el latido de mi propio corazón, fuerte y sereno, y sé que estoy donde debo estar, con quienes debo estar, y que, a pesar de todo, mi vida está llena de un nuevo propósito, de una nueva paz, de una dignidad recuperada, de un futuro que yo mismo construí. Así que, amigo mío, aquí sentado en mi porche, con el sol a mis espaldas y el café en la mano, dime, de corazón, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Hubieras perdonado o hubieras hecho lo mismo? Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Me gustaría saber que mi historia, mi desahogo, que mis palabras llegan a otras almas, a otros corazones, y que quizás, solo quizás, sirvan de algo. Fin de la narración.